Bueno, excelente. Una vez más, vamos a comenzar nuestra enseñanza desde aquí, desde mi rincón. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por sus bendiciones, porque una vez más nos sienta a sus pies para escuchar su voz, para escuchar su mensaje que viene del cielo. Ese mensaje maravilloso que necesita nuestro corazón para vivir eternamente. Gracias, Padre, por sus bendiciones, por todas las cosas que nos da, por haber enviado a Jesucristo, nuestro hermano mayor, para salvarnos. Gracias, Padre, por habernos liberado de la muerte y de la corrupción. Gracias, Padre. Bendito sea usted por todas las promesas y todas las cosas que nos da diariamente y por la vida, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amén. Recuerden que estamos por Google Meet también, estamos en vivo, tenemos personas en vivo. Perfecto, amén. Bueno, ahora sí, recuerden apagar su micrófono para que no se metan ruidos extraños. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Recuerden que se veo para arriba, para abajo, tengo varias cámaras. Vamos a continuar con nuestra serie Edificando la Creencia, cómo creer. Les voy a volver a repetir algo. Siempre nos dicen, cree, hay que creer, cree, pero nunca nos dicen qué es creer, cómo creer. Y esa es la parte más importante que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y es una parte tan importante que tenemos que irla edificando constantemente, recordándonos, escuchando, leyendo la palabra, volviendo a escuchar las promesas, volviendo a escuchar una palabra de exhortación que te diga ánimo. Recuerda lo que dice Dios, que el que cree todo le es posible y cositas así siempre, día tras día, porque nosotros estamos escuchando al mundo constantemente. Nosotros pasamos 24 horas del día oyendo el mundo, ya sea por televisión, por radio, por las redes sociales. Escuchamos la palabra del mundo, del adversario constantemente. Él no cesa. Y recuerden, cada vez que alguien quiere enseñarles algo a través de un medio, una película o algo, una verdad de la vida, eso es mentira. Eso es mentira. Las verdades de la vida están escritas en la Biblia. Las demás son inventos del mundo, aunque parezca muy bonita, muy lógica, muy loable. De hecho, hay verdades. Ustedes quieren enseñarles una verdad X. Y esa verdad en otro país es distinta. Es distinta y la gente ni funciona de la misma manera y para ellos eso no es verdad. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas mentiras las personas las creen como verdad y para esa persona esa es su verdad. Esa es su verdad, aunque sea mentira. Entonces hoy vamos a continuar con edificando la creencia, edificando nuestra creencia. En la clase pasada terminamos con unos versículos muy claves. Ahí volvió una de las que estaba caída, excelente. En la clase pasada terminamos viendo los versículos, vamos a ver el pasaje completo de Hebreos 11. Si vamos a hablar de la creencia, aparte de otras cosas que vamos a ver, si vamos a hablar de la creencia, quiero que vean este pasaje de Hebreos 11 del 1 en adelante, porque habla justamente de creer. ¿Qué hicieron hombres para qué creer? ¿Qué hicieron los hombres para creer? ¿Qué grandes cosas lograron a través del creer? Entonces, por ejemplo, Hebreos 11.1, vayan a sus Biblias allí, acompáñenme ahí, Hebreos 11.1. En la Reina Valera dice, es pues la fe. Recuerden esta palabra, la vimos al principio de esta enseñanza, pistis. Recuerden esta palabra que la vimos al principio de esta serie, excelente, primo. Está Pedrito, excelente. O sea, cada vez somos más. Esta palabra la vimos al principio, pistis. ¿Okay? Vimos que es un sustantivo, pero también vimos que es un verbo sustantivado en algunas ocasiones y que es traducida como creencia
y como fe. Especialmente en este capítulo habla de fe, debería ser la creencia. Y de hecho aquí es un verbo sustantivado, o sea, tiene movimiento. Porque es que, lo que pasa es que el verbo presente en estos idiomas, hebreo, griego, no es igual a para nosotros. ¿Okay? El presente en griego es algo que viene del futuro, está en el presente o sea, viene del pasado, perdón, está en el presente y va hacia el futuro. Es como el ing del inglés, más o menos, caminando. Bueno, algo así. ¿Okay? Entonces, fíjense, vimos Hebreos 11.1, después, entonces, la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vimos una traducción ampliada que me dejó un día una vez, que me hizo mi tío Jorge una vez, mi profesor, que dice, él dice, es pues la creencia, el título de propiedad de las cosas por las cuales hemos orado antes de recibirlas o verlas. ¿Ves? Llegar a creer es la clave y es lo que todos deseamos. Romanos en su capítulo 10, versículo 17 nos dice que el creer es por el oír y el oír se obtiene mediante el oír la palabra de Dios. ¿Okay? Hoy en día puede ser también por leer, como les dije en la clase pasada, puede ser por leer, por supuesto, cuando primero escuchamos, ahí empezamos a creer, a inclinar nuestro oído, empezamos a escuchar cosas que le agradan a nuestro corazón, porque la palabra de Dios le agrada al corazón, cuando es recibida, por supuesto, por una persona que inclina su oído y quiere escuchar las grandes verdades de nuestro Creador. Entonces, la creencia es por el oído. Entonces, ahí quedamos en la clase pasada y vimos los primeros versículos de este capítulo de Hebreos 11.1, el cual lo vamos a ver, como les dije ahora, completo, pero pedacito por pedacito para que veamos qué es creer, qué significa, ¿okay? ¿Qué podemos lograr con esa creencia verdadera? Y vuelvo y le repito, esta es la clave, aprender a creer. Y todos los días tienen que edificarnos esa parte. Yo mismo tengo que reforzarla, creerla, estudiar, repasar. Porque si yo dejo de avanzar también y de crecer, así mismo va a disminuirme creer. El creer aumenta por el conocimiento. Recuerden la base, sin conocimiento no hay creencia. En Romanos 10:14, después que viene diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ah? Porque todo aquel que creyere no será avergonzado. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Y entonces después te plantea el problema, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Fíjense. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por cierto que algunas traducciones dicen predique, otros enseñen. Esa palabra en griego es didacta. Sin haber quien les dé clases. La palabra de Dios no es nada más oírlo un momentico, ajá, la escuchaste, chévere y ya. No. Es recibir clases, estudiar, anotar como un buen estudiante. Así ya hemos visto la clase, la repetida. Bueno, la repetida, mira, si Dios les está repitiendo algo, es porque Él quiere que se aprendan eso. A nosotros cuando nos repiten algo, nos lo aprendemos. De hecho, para aprendernos algo, tenemos que estudiarlo, agarrarlo, repetirlo. ¿Okay? Yo hay versículos que me sabía de memoria y de repente tengo tiempo que no los digo y cuando los voy a decir, ay, me falta un pedacito. ¿Por qué? Porque no lo he refrescado. Ahí me vuelvo a acordar de mi tío Jorge. Las 3R, recibir, retener y repetir. Recibir la palabra, retenerla, grabártela y repetirla. Sin las 3R, sin hacer eso constantemente, recibir, retener y repetir, recibir, retener y repetir, se nos olvida.
Por eso es que ustedes ven que los que dan clases son los que más se acuerdan de las cosas, porque ellos reciben, retienen y repiten, reciben, retienen y repiten. Entonces, claro, siempre está fresco, fresco con tu creer. Entonces, vamos a ver el pasaje de Hebreos 11:1 hasta el 12, capítulo 12, 3, versículo 3, específicamente estos versículos. Y vamos a comenzar en el 1. Es pues, que lo vimos al final de la clase pasada, es pues la fe, la creencia, la certeza de lo que se espera. Fíjense, la traducción griego-español da una traducción muy interesante de este. Dice, la palabra pistis, ¿no? Dice creer o creencia de lo que se espera, base segura. Vean esto. La creencia de lo que se espera, base segura es. ¿Qué les parece? Entonces, después te dice, después la fe, base segura de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, en griego, esta expresión dice, de realidades, prueba convincente que no se ven. Miren qué interesante esta forma de, en griego, que es su idioma original en que fue escrita. De realidades, prueba convincente que no se ven. Son conceptos profundos realmente. Y si nos los llegamos a aprender de verdad y a manejar eso y aprender a creer en cada instante de nuestra vida, sabiendo cómo es y qué es creer, entonces ciertamente vamos a cada día a operar más poder y más poder y más poder y más poder. Y entonces ahí es donde empezamos a vivir esa vida abundante y plena que Jesucristo hizo disponible para nosotros. Esto es un trabajo personal que tenemos que hacer para elevar nuestra creencia. Continúa el versículo 2 de Hebreos 11 diciendo, porque por ella, ¿de qué viene hablando? ¿De qué estamos hablando? De la creencia, de la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por esa fe, los antiguos profetas, todo lo que hemos escuchado en la Biblia, tienen esa fama que tienen. Por esa fe que tuvieron, dan testimonio de lo que hicieron esos hombres. Por la creencia. Continúa el versículo 3. Por la fe, oigan esto, qué interesante, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero darle la parte griega, por supuesto, como siempre, de este versículo. Fíjense. Algunos pueden recordar que en el libro de la creación y la formación de todas las cosas que estuvimos viendo hace poco, vimos que Dios creó 4 mundos distintos. ¿Okay? Después vamos a ver eso con mucho detalle, porque lo vamos a grabar y todas estas enseñanzas. 4 mundos. Bueno, en griego dice, por la fe entendemos haber sido formados los mundos, ¿okay? Por la palabra de Dios. Fíjense. O sea que la palabra, ¿okay?, tiene tanto poder. De hecho, las palabras, las que emanan de nuestra boca, tienen poder en sí mismas, tienen tanto poder. Ahora imagínense la palabra de Dios. Si la de nosotros tiene poder, imagínense la de Dios. Por eso es que Dios quiere que aprendamos su palabra, la más poderosa. Y como lo hemos venido viendo, así como creo, así hablo. Esa creencia interna se va a manifestar en nuestro hablar. Y allí, fíjense, a través de todas estas enseñanzas que estamos viendo, ustedes van a empezar a darse cuenta cuando están creyendo y cuando no están creyendo.
Y eso es importante. Nosotros saber cuándo no estamos creyendo, aunque creíamos que estábamos creyendo. ¿Okay? Te lo digo porque a mí me ha pasado, o me pasaba y me pasa muchas veces. Y yo, mira, ve, ahí está, no estoy creyendo. Ahora, ¿por qué sé que no estoy creyendo? Porque sé lo que creí y recibí esta enseñanza y Dios me reveló todo esto, a través de su palabra. No es porque yo sea especial. Esto nos está revelando a todos nosotros. Me lo dice a mí para que yo se lo diga a ustedes y después ustedes se lo dirán a alguien más que lo necesite. Entonces, fíjense, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, formado los mundos por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos, en griego lo dice de esta manera, de modo que no solo lo que vemos, ¿okay?, es de lo que vienen las cosas que se ven. O sea, la Reina Valera lo traduce de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no solo de cosas visibles está constituido el mundo, los mundos. Hay cosas invisibles totalmente y las cuales nosotros creemos, vimos en las clases pasadas también, creemos. Nosotros cuando le damos al switch de prender la luz, estamos creyendo que ahí hay corriente, que ahí hay una energía que no vemos, pero cuando le damos se manifiesta, es kratos en griego, manifestación de poder, y se prende la luz. Si nosotros creemos que, por ejemplo, se fue la luz, creemos que no hay luz, entonces no nos han avisado que llegó la luz, o no hemos escuchado nada por ahí, no le damos. No le damos, porque para nosotros creemos que no hay luz. Y a lo mejor llegó y de repente, a lo mejor le da por, bueno, pues vamos a ver. Entonces le das a ver si hay luz. Y de repente llegó, está el poder allí, pero hacía falta la creencia para darle ese switch y se manifieste en el mundo de los sentidos. La mayoría, el poder no se ve es la manifestación de ese poder. Entonces la creencia no se ve es la manifestación de esa creencia en el mundo de los sentidos. Entonces, continuamos con el versículo 4 de Hebreos. Vayan allá, acompáñenme, léanlo, así lo hayan leído 1000 veces, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a ver, que Dios quiere que se aprendan esto. Versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Okay? No sé si ustedes saben ese cuento con detalle. Eso fue una ofrenda de todos los frutos. Abel le dio lo mejor, lo primero, lo más lindo de sus frutos, se lo llevó a Dios. Caín había prosperado muchísimo también y llegó con un botín, pero así tú sabes, como que lo que le sobraba. Sin embargo, Dios no le dijo nada. Dios simplemente felicitó y reconoció pues el corazón de Abel. Eso le dio muchos celos a Caín. Dios inclusive habló con Caín, está en la Biblia, y le dijo, mira, ¿qué te pasa con tu hermano? Y no le puedo yo decir a él que hizo algo bueno, porque no puedo. Como padre, como todo, como abuelo, ¿no? ¿Cierto? Porque son sus primeros nietos, como le dije la vez pasada. Y bueno, el corazón de Caín, la Biblia dice que Caín era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque él escuchó la palabra, él le creyó al diablo. El diablo le dijo, mata a ese desgraciado, mira que el preferido del otro, como que fuera tan chévere, qué sé yo, cuántas cosas le diría, no sabemos qué le dijo, pero ciertamente lo convenció de que lo que haría sería correcto, que estaba bien, como cuando nos convencen de vengarnos de alguien. Nos están convenciendo y nos hacen creer, por eso es que actuamos siempre en base a la creencia. Por eso es que este tema es tan importante. Nuestro actuar, nuestro vivir, todo lo que sale de nuestra boca, todo está basado en lo que tenemos en el corazón. Todo basado en lo que creemos.
y esa creencia se manifiesta. Y de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nos enseñaron a creer negativamente en esto. Entonces hay que permitirle a Dios que en esto que estamos creyendo negativamente, Él pueda limpiarnos y pueda llevarnos, corregirnos y redarguirnos, instruirnos y capacitarnos en justicia, para que de paso recibamos la justicia de Dios, el perdón de los pecados, por creencia también. Todo es creer, la salvación es creer, todo es creer. Yo llego a un punto de mi vida que me di cuenta de que todo es creer, hasta para ir al baño tienes que creer. Porque hay gente que no puede. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Imagínense. Esto fue en el principio de los tiempos y aún la creencia de Abel. Y bueno, fíjense, muchos dirán, bueno, su creencia que le costó la vida. No tendrá Dios poder para resucitar a los muertos, por favor. Ahorita quiero que vean algo tan interesante, que desde aquella misma época, ustedes recuerdan la enseñanza que vimos, los que no la vieron, les digo que en Génesis 3:15 está la profecía más importante, que es donde está el plan de redención de Dios a partir de la caída de Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva mueren espiritualmente, queda el cuerpo y el alma, como les he explicado, y comienza la otra etapa de la humanidad en maldición, en muerte, corrupción, todo cambió, ya eso lo hemos visto, no nos vamos a meter para allá. Lo cierto es que Dios hizo un plan de rescate, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, por cierto, ciertamente hay una simiente del diablo en el mundo, porque Dios dijo que iba a poner enemistad entre la simiente del diablo y la de Dios, que es la simiente que iba a estar en la mujer. Y esta promesa fue hecha desde el principio. Sí, será desde el principio, que es el que ha escuchado hablar de Enoc. Enoc era abuelo de Noé. O sea, que fue antes del diluvio, y recuerden que no quedó nadie. Pero la palabra dice que Enoc ya creyó en la promesa de Dios desde el principio. Oigan esto. Todo es creer. Fíjense. Versículo 5 de Hebreos 11 dice: por la fe, Enoc, por la creencia de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí la traducción dice: Dios testificó que había sido declarado justo por él. Pero oigan bien, por creencia, no por obra. Oigan esto, fíjense, porque la gracia siempre ha estado disponible. La gracia de Dios siempre ha estado disponible para el hombre. O sea, recibir por gracia. Dio testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe. Por eso que este versículo, concadenado con el versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, están en griego, están más ligados. Porque dice: y tuvo testimonio de haberle creído a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Ya lo hemos visto en 3 clases. A Dios le agrada. Él no es que te quiere más o me quiere más a mí, no, Él nos quiere a todos por igual. Pero Él le agrada al que le cree. Claro, eso es como papá.
si tú eres papá y tu hijo te cree, y como te cree, tus consejos que tú le das, y a él le empieza a ir bien, porque él cree que lo que tú le estás enseñando es correcto, y entonces él lo pone en práctica, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a agradado, orgulloso. Y a él le agrada, a Dios le agrada que nosotros creamos en él, que creamos incluso que existe, que lo vamos a ver en el versículo siguiente y en este fiel. Entonces, yo voy a leer versículos 5 y 6, corrido nuevamente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oigan esto, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la traducción de la Reina Valera, en griego, en la mayoría de las Biblias transliteradas, dice, crea que existe. Y hay otras versiones que también traducen que crea que Él existe. Entonces, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan? Es decir, que Él, no va, Él premia, fíjense, Dios premia al que le cree. Dios premia al que le cree. Imagínense ustedes eso. Dios premia al que le cree. Entonces dice, y que es galardonador de los que le buscan. Premia a los que le buscan y le agrada a aquellos que le buscan creyendo que Él existe, que Él está allí. Si no creemos, ¿sí?, que Dios existe, que Él está allí para nosotros y que es galardonador de los que le buscan y le creen a Él, que Él va a premiar eso cuando tú le crees a Él, entonces no recibimos nada. Así es fácil. Por eso es que estas enseñanzas que estamos viendo son tan importantes. Tenemos que mantenernos allí aprendiendo, y cuando terminemos toda esta serie de enseñanzas que estamos viendo, van a ver la diferencia en su andar espiritual, en su andar por fe. Y vamos a culminar hoy con el versículo 7 de Hebreos 11, que nos dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, fíjense algo, a nosotros nos están hablando ahorita de vida eterna y de una cantidad de cosas, que Jesucristo vuelve para que nuestro cuerpo sea investido de incorrupción y nuestra alma sea vestida de inmortalidad y vivamos eternamente con Dios, porque ya tenemos el Espíritu Santo prometido, cosa que no vemos, ¿okay? Solamente vemos la manifestación de poder cuando creemos. Entonces, Noé, cuando Dios le dijo, mira, va a haber un diluvio donde la tierra va a quedar totalmente inundada, un diluvio tan fuerte que no va a quedar nada, ni barco, ni nada, que no va a quedar nada vivo, ¿okay? Porque Dios había decidido limpiar la tierra de la maldad para continuar con su plan de rescate. Recuerden lo que dice la Biblia, porque Dios permitió, hizo ese diluvio, porque la maldad era tal que no había un solo ser humano en ese momento que pensara en algo bueno, nada más pensar, ni siquiera un pensamiento bueno. Ahora imagínense ustedes. Y Dios, dentro de su plan de redención y de paso, para que aprendiéramos de eso que ocurrió y de lo que es la creencia y de lo que es la salvación por gracia, entonces Él permitió todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que sucedió antes es para nuestra enseñanza, para que por medio de la amonestación, que es el animarte a que hagas algo mejor, y la exhortación, animarte a que continúes con el esfuerzo de las Escrituras, nosotros aprendamos. Entonces, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían,
No había ni llovido un poquito, pues. Después no había ni agua ahí. Con temor, esa palabra es respeto, con respeto reverente, preparó el arca en que su casa se salvase. Oigan esto. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? 100 años. Más de 100 años. Construyendo el arca, imagínense. 100 años construyendo algo sin lluvia, sin nada, solamente promesas. Solamente promesas y la palabra de Dios. Lo que le dijo Dios que... Entonces, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, fíjense, por esa creencia, condenó al mundo. Y fue hecho heredero, oigan esto, de la justicia que viene por la fe. Se lo voy a volver a leer. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense algo. Ya Noé allí estaba creyendo en la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 de la simiente prometida. Ya le estaba creyendo en la promesa que estamos recibiendo nosotros ahorita después de la caída del hombre. Y Noé se salvó justamente por creer en la gracia de Dios, en la justicia que viene solo por creer en la simiente prometida, en Jesucristo. Él creyó sin verlo. Imagínenselo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué les parece? Qué grande. Qué grande. Entonces, hoy vamos a terminar aquí con hasta este versículo. Recuerden que esta serie van a ser cortas, para que les quede, para que después de este corto espacio puedan meditar en esto que han escuchado, inclusive repetirla. ¿Okay? Bueno, gracias Padre Santo y Amado por esta enseñanza de hoy. Síganos dando su sabiduría, Padre, su inteligencia y el de nuevo para seguir llevando este mensaje de paz y de amor al mundo entero, hasta lo último de la tierra, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Excelente. Bueno, que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden, desde mi rincón hasta lo último de la tierra.